Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio. El 5 de junio de 2009, en la ciudad de Hermosillo, un incendio consumió la guardería ABC, provocando una tragedia nacional con el deceso de 49 menores y 104 lesionados. Los padres de 176 niños y niñas iniciaron un movimiento para exigir justicia y poder castigar a todos los implicados procedentes de los tres órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal. El incendio en la bodega de Hacienda, el cual se propagó a la guardería y progresó rápidamente debido a que el techo tenía un recubrimiento de poliuretano. En el área de usos múltiples había un toldo de plástico. Se ha propuesto, además, generar cambios en la legislación y en las políticas públicas con el fin de propiciar, a partir de este trágico acontecimiento, una transformación profunda de las condiciones en que se prestan los servicios de cuidado infantil en el país, para que estos hechos no vuelvan a repetirse. En lo personal, este movimiento ha hecho mucho ruido en mi familia y lo he conocido desde muy pequeña, ya que yo pertenecía a la generación de niños afectados por este incidente. Mi familia me ha inculcado el no olvidar el acontecimiento, sus víctimas y el hacer lo posible para evitar un acontecimiento parecido. Movimiento por la Paz. La iniciativa de la Caravana de la Paz, conformada por familiares de víctimas de violaciones a derechos humanos, colectivos de organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales de México y diversos países, se unieron en el reclamo de un alto a la guerra contra las drogas, en la búsqueda y denuncia de las víctimas y por la pacificación del país. El 9 de septiembre de 2011, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad dio inicio a la Caravana por la Paz, partiendo ese día desde la Ciudad de México a Cuernavaca y al estado de Guerrero. Responde a la brutal violencia en la que se vio envuelta el país por la iniciativa del entonces jefe del Ejecutivo, Felipe Calderón, lo que se conoció como la Guerra contra el Narcotráfico, que dejó en el país muertes violentas, desapariciones, desplazamientos forzados, entre otras funestas y graves consecuencias para la sociedad civil. Redujo la frecuencia y la intensidad de sus acciones y, por lo tanto, su relevancia pública se diluyó. No obstante, mediante mecanismos de difusión relacional, impactó en la organización de nuevos grupos liderados por familiares de personas desaparecidas, así como en sus repertorios contenciosos, con lo que se formó una comunidad de movimiento social contra la violencia de la guerra en el país. El Movimiento por la Paz en México es una expresión valiente y necesaria de la sociedad civil para exigir un alto a la violencia y a la inseguridad que aquejan el país. Este movimiento ha destacado la importancia de la construcción de una cultura de paz, la justicia social y el respeto a los derechos humanos como pilares fundamentales para lograr una convivencia pacífica y armoniosa. Me parece fundamental que participen diferentes sectores de la sociedad como organizaciones no gubernamentales, activistas, artistas y ciudadanos comunes. Ha sido fundamental para visibilizar el problema de la violencia y exigir soluciones efectivas por parte de las autoridades. Movimiento Nuestras Hijas de Regreso a Casa es una organización constituida por algunos familiares y amistades muy cercanos a jóvenes asesinados y desaparecidos. Sus inicios están registrados a partir de febrero del 2001, con una serie de protestas públicas provocadas por la impotencia y la indignación que se agrega al dolor de perder a un ser querido en estas circunstancias. Estas demandas poco a poco se convierten en lo que es ahora Nuestras Hijas de Regreso a Casa, pues al agregarse más familias al movimiento de lucha, hubo que hacer gestión que respondía a las necesidades de la justicia jurídica. Objetivos principales. El primero es pugnar por la impartición de justicia apegada al derecho en cumplimiento con los preceptos internacionales. El segundo, impulsar formas de justicia y equidad social, con la promoción integral de los derechos humanos, no solo de las víctimas del feminicidio. Luego tenemos informar con oportunidad y veracidad a la comunidad local, nacional e internacional sobre los acontecimientos relativos a la violencia de género, la violación de los derechos humanos y el proceso de las averiguaciones en los casos de nuestras familias. Y por último, creo que esta fundación no solo aporta a informar sobre la comunidad local y brindar justicia a las víctimas de violencia de género, sino también actúa como un lugar seguro para familias experimentando una situación muy difícil. Movimiento La Guerra por el Agua en Sonora.
El movimiento por el agua, encabezado por los productores agrícolas del sur, se opone al envío de millones de metros cúbicos del campo a la ciudad para resolver la sequía que la capital de Sonora, Hermosillo, ha sufrido desde hace 18 años. El bloqueo a la altura del pueblo de Bicam, en Sonora, se instaló el miércoles 19 de junio del 2013. Esta guerra por el agua en Sonora se desató cuando el gobierno del estado anunció la construcción del acueducto Independencia para llevar agua desde la cuenca del río Yaqui hacia la capital de Hermosillo, de donde actualmente se abastece a más de 300,000 personas. El gobierno del estado asegura que la operación del acueducto no se detendrá y dice estar dialogando con un sector de los opositores en Ciudad Obregón, pero el bloqueo en la carretera continúa y las tensiones aumentan. El carril preferencial para ambulancias y vehículos con niños y ancianos fue bloqueado con trailers.